Mediante decreto ejecutivo número 1097, el presidente de la República, Lenín Moreno, reformó el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades con el propósito de evitar que personas inescrupulosas hagan un mal uso de los beneficios contemplados en la normativa. Pero estas reformas solucionarán los problemas de la corrupción. Eso lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al ingeniero Stalin Basantes, experto en discapacidades. Ingeniero Basantes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha por este medio de comunicación. Ingeniero, como dije hace un momento, se supone que este reglamento, estos cambios contemplados en el reglamento a la ley de discapacidades, va a poner freno finalmente a lo que ha estado ocurriendo, lo que hemos descubierto que se ha estado dando en los últimos tiempos, que seguramente también viene desde hace muchos años. Pero el problema no es la ley, el problema no son los beneficios que se otorgan, el problema es nuevamente la corrupción que se da por parte de funcionarios públicos que hacen de esto un negocio. Así es, María del Carmen. El decreto no creo que alcanza a resolver la problemática de manera estructural, porque se está reduciendo, al entender del Ejecutivo, la problemática a la importación de vehículos. Pero el problema no está ahí. El problema está en la calificación de discapacidades, la entrega de carnets de discapacidades a personas que no tienen esta condición. Entonces, ahí es lo que se debe atacar. Ahí es donde se debe implementar mecanismos de control, fortalecer los controles de tal manera que podamos los ecuatorianos tener la transparencia de la base de datos de las personas con discapacidad, María del Carmen. Que sea pública, justamente lo que han pedido algunas de los colectivos de representación justamente de este grupo humano, es que se hagan cambios en lo que significa el procedimiento para otorgar este tipo de carnets a los discapacitados. Pero sin embargo, en el decreto no se menciona absolutamente nada con relación al procedimiento, que sea transparente, que sea público, justamente para evitar este tipo de situaciones en las cuales los médicos califican las discapacidades como se les antoja, justamente porque se convierte en un negocio. Así es. En primer lugar, hay que entender, María del Carmen, que se modifica el artículo 28 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. Aquí se incluyen 3 incisos, ¿no? El primero aplica un esquema de reducción del cupo para los vehículos que pueden importar las personas con discapacidad de años anteriores, ¿no? Hay que tener en cuenta que el carácter de una norma nunca puede ser regresivo, ¿no? Esto ya lo establece el artículo 11 de la Constitución de la República, ¿no? Y también es importante, en contexto, María del Carmen, comprender que el derecho de las personas con discapacidad a importar un vehículo busca equiparar la movilidad de una persona para sus actividades de participación, ¿no? Sin embargo, no todas las personas con discapacidad pueden hacer uso de este derecho, y menos a partir de la emisión de este decreto, ¿no? Es importante señalar que si una persona con discapacidad que se moviliza en una silla de ruedas optaba por comprar un auto utilitario, probablemente de un año atrás o de segunda mano, como una van, por facilidad de transporte de su silla, ¿no? Hoy, con este decreto, podría comprar un carro de menor valor, probablemente un vehículo liviano, un SUV, ¿sí?, en el que deberá desarmar su silla cada vez que se suba o se baje del auto para poder guardarla. Entonces vemos que si hay una afectación a las personas con discapacidad, si hay una limitación en el acceso al ejercicio de este derecho, ¿no? Porque es importante también, María del Carmen, aquí estamos hablando de derechos y no precisamente de beneficios. Un beneficio lo entendemos cuando tenemos una condición igual, ¿sí? Y partimos de eso y se obtiene algo adicional. Sin embargo, el derecho
a la movilidad de las personas con discapacidad o el derecho a importar un vehículo libre de aranceles, lo que busca es justamente equiparar esta brecha. Es un tema ¿sí? de justicia social. Sí, de acciones afirmativas y de derechos, María del Carmen. Para el ejercicio de otros derechos también. O sea, pensemos en una persona con discapacidad que usa su vehículo para su trabajo, para sus estudios, ¿sí? Un padre, una madre de una persona con discapacidad intelectual que tiene que llevarle a sus terapias, a su rehabilitación, al sistema de salud. Entonces esto se vuelve determinante, indispensable e incluso se entiende como una ayuda técnica también el vehículo, María. Analicemos algo de lo que establece el decreto. Parte de eso justamente que el valor del vehículo que puede ser importado ahora va a tener un techo y el techo es de 60 salarios básicos unificados. Eso significa que el máximo será de $24,000, pero $24,000 en Estados Unidos, eso no, eso podría ser perjudicial, como usted decía hace un momento, tal vez no se encuentren vehículos que puedan ser lo suficientemente útiles para las personas discapacitadas en ese valor. Recordemos que allá los autos también tienen, los vehículos también tienen un valor mucho más bajo del que se comercializa aquí justamente por el tema de los aranceles. Así es, María del Carmen. O sea, yo no discuto que no se pueda encontrar un vehículo con ese valor, pero si pensamos en que el vehículo va a brindar autonomía a una persona, ¿no? En el futuro probablemente tendremos vehículos que se conduzcan solos y será una solución como una ayuda técnica para las personas ciegas, ¿no? Entonces estos vehículos no van a entrar en ese cupo de $24,000, por poner un ejemplo. Así y aquí es. Traslado la preocupación Es de un limitante compañero. entonces a futuro, pensando a futuro. Sí, pero además, María del Carmen, que esto está orillado prácticamente a que el cupo máximo se obtenga solamente en vehículos nuevos y se castiga con un 15% a los vehículos del año anterior, con un 10% a los del segundo año y con un 10% adicional a los del tercer año. Entonces, también nos preguntamos por qué se da esto, ¿no? O sea, parecería que hay un intento de beneficiar a los distribuidores de autos a nivel nacional, ¿no? Pero restando la posibilidad, ya cuando es un derecho de acceso limitado, con esto se resta aún más la posibilidad de que la persona tenga acceso a este derecho, porque se castiga el importar un vehículo de años anteriores, es decir, se rebaja el cupo. Para un vehículo del 2020, como tú lo dijiste, $24,000, para un vehículo del 2019, 20,400, y para un vehículo del 2018 sería 18,300. Entonces, ¿qué significa esto? Que alguna persona, por acceder a este derecho, buscaba un vehículo de años anteriores porque lógicamente iba a costar menos, pero ahora se castiga y se disminuye el cupo ahí. Entonces, estamos haciendo los análisis legales, jurídicos, porque de cualquier forma, de cualquier manera, se limita el acceso y eso comprende un retroceso de derechos, María del Carmen. Así es, se están afectando justamente los derechos de los discapacitados en cierta forma con este decreto. Ahora, también se habla de una autorización electrónica que sería emitida por el Ministerio de Salud Pública justamente para toda importación de bienes. En este caso, eso de alguna manera, ¿cómo lo ve usted? ¿Eso de alguna manera podría ayudar a controlar de mejor forma tal vez este proceso de importación de vehículos? A ver, María del Carmen, esto podría resolver en la medida en que los carnets que hayan sido obtenidos fraudulentamente hayan sido falsificados. Ahí sí cabe que la aduana, previo al proceso de importación, pregunte, les dice, señores Ministerio de Salud, ¿ustedes calificaron a esta persona? Sí, listo, se va el proceso. Pero no es esa la problemática. La problemática es que los carnets emitidos a delincuentes incluso son legítimos, pues.
son en las propias especies del Ministerio de Salud. No se trata de un proceso de falsificación, María del Carmen. O sea, esto se trata de que funcionarios falsearon diagnósticos, ¿sí? Y entregaron a personas que no tienen esta condición de discapacidad. Entonces, no creo que ayuda mayormente este tipo de, como se ha dicho, o sea, parece que más el Ejecutivo, el gobierno busca algunas soluciones de tipo mediático, ¿no? Porque no resuelven en nada la centralidad del problema, que es el proceso de calificación, ¿no? Y además, es muy grave que se reduce toda la problemática de entrega de carnets fraudulentos a la importación de vehículos, cuando hay una serie de derechos, María del Carmen, que también han sido usufructuados por personas que no tienen discapacidad. Por ejemplo, ahí me refiero a exenciones tributarias, a reducción de tarifas básicas, de becas, disminución de tarifa de transporte público, aéreo incluso, y algunos derechos laborales, como es la jubilación con menos años de servicio, o los puntos adicionales en un concurso de méritos y oposición. Entonces son una serie de derechos que han sido usufructuados producto de que se emitió mal el carnet. Bueno, no es que se emitió mal, o sea, se emitió fraudulentamente. De forma fraudulenta. Porque por información de prensa sabemos que incluso se ha pagado entre $1,300 y $4,500 por este documento. Entonces, no se trata de que alguien falsificó el documento y con eso están tratando de importar. No. Se trata de carnets legítimos mal emitidos, María del Carmen. Tal vez debería volver a evaluarse el porcentaje de discapacidades. Esa sería una opción para que a futuro, de alguna manera, se podría corroborar la condición de la gente que ha obtenido esos carnets. Justamente de esa forma habría tal vez un mejor control a futuro. Lo que hay que hacer, María del Carmen, es fortalecer los controles. Hay que considerar que el Ministerio de Salud tiene la competencia de la calificación de discapacidades, ¿sí? Que es un proceso complejo, que es un proceso técnico en el cual abarca dos ámbitos, ¿no? Principalmente el uno tiene que ver con el diagnóstico de las estructuras corporales y su funcionalidad, y el otro evalúa un tema de contexto, es decir, dónde vive la persona, cómo son sus condiciones de vida económicas, si tiene empleo, si tiene acceso a la seguridad social o no. Y el tema psicológico también. Y el tema psicológico, justamente. Entonces, todo eso complementa la valoración de la discapacidad, ¿no? Y este es un proceso que lo tiene bajo su responsabilidad el Ministerio de Salud. Pero también aquí en el Ecuador tenemos otras instituciones que son encargadas. El artículo 156 de la Constitución menciona que el CONADIS, primero, está creado para velar por los derechos de las personas con discapacidad. Segundo, el CONADIS tiene como atribución vigilar y observar la política pública en materia de discapacidades. Pero además, por si fuera poco, tiene escrito dentro de sus atribuciones dirigir el registro de las personas con discapacidad en el Ecuador, donde está implícito el proceso de calificación. ¿Debería entonces volver esto a competencia justamente del CONADIS, porque estaba antes del 2013 y era el CONADIS el que se encargaba del registro? El CONADIS tiene aún la responsabilidad del registro. Y aquí es preciso aclarar, María del Carmen, la competencia de la carnetización efectivamente se pasó en el año 2013 al Ministerio de Salud. Pero expliquemos un poco cuál es esa competencia. Esa competencia era simplemente la impresión del carnet. ¿Sí? Ya que todo el proceso no técnico, la calificación, la valoración de discapacidad, lo hacía el Ministerio de Salud. Entonces, no tiene mayor sentido que solo la impresión haga otra institución. Claro. Pero sí, el CONADIS más bien tiene que vigilar que este proceso funcione bien. Recordemos que ya en el 2016 tuvimos algunas alertas sobre este tema, María del Carmen.
En ese año es importante que la ciudadanía conozca, se rebajó el cupo para importar vehículos ortopédicos a las personas con discapacidad. Y es importante señalar, tenemos 3 grupos de personas que podemos hacer uso de la importación de vehículos sin aranceles. Los diplomáticos, los agregados militares y los agregados policiales en las embajadas. Ellos aún cuentan con un cupo de 120 salarios básicos unificados, mientras que a las personas con discapacidad en el 2016 se redujo. Y en ese momento mismo se le encargó al Ministerio de Salud y al CONADIS hacer auditorías de las cuales no hemos visto resultados, ¿no? Entonces aquí también hemos visto escándalo tras escándalo. María del Carmen, es insólito cómo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de emergencia sanitaria que hemos estado en un aislamiento en nuestros hogares, tal vez pasando dificultades económicas, de salud, emocionales, se hayan emitido 3,000 carnets de discapacidad, incluso cuando este servicio habría estado suspendido. ¿Qué nos quedan debiendo justamente con respecto a sanciones? Porque hasta ahora no hay claridad de cómo funcionaba esta red de corrupción, cómo estaba integrada además, y no hay sanciones que sean visibles en estos momentos, no hay mayor transparencia con respecto a esto. ¿Qué falta por hacer? Justamente lo que tú has dicho, María del Carmen, es lo que los ciudadanos pedimos, que se sancione a los responsables, tanto aquellos que emitieron los carnets como aquellos que compraron estos carnets. Incluso, te decía María del Carmen, hay escándalo tras escándalo. Hace pocos días se hablaba por información, además periodística, ¿no? Que han sido los medios de comunicación los que han sacado a la luz esta problemática, estas mafias enquistadas en las instituciones, que incluso instituciones financieras estarían involucradas en la compra de carnet para sus empleados. Y de esta manera justificar el porcentaje de personas con discapacidad que deben integrarse laboralmente. Entonces, pedimos sanciones a los responsables, que se evidencie, que se transparente esta problemática, y vemos que este decreto más son cuestiones cosméticas, coyunturales, mediáticas, pero no atacan a ninguna arista del problema estructural, ¿no? Entonces parece que el objetivo es bajar los ánimos, bajar la indignación y tal vez mientras aparezca otro escándalo que se sobreponga, ¿no? Me quedo... Mientras tanto, los derechos de las personas con discapacidad se siguen vulnerando, María del Carmen. Me quedo con eso. Entonces, lo que es lamentable es que lo que usted dijo, los derechos de las personas con discapacidades han sido afectados. Lamentablemente, quienes sí lo necesitan están meses o tal vez años esperando un carnet de discapacidad y no lo pueden obtener, que es lo más lamentable. Le quiero agradecer al ingeniero Stalin Basantes, experto en discapacidades, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias, María del Carmen. A las órdenes. A las órdenes también. Muy buenas noches.